Listo. Bueno, entonces vamos para recordar, pues acuérdense que aquí teníamos esta idea, ¿no? La idea es de que, pues si tienes un volumen y tú sabes de alguna manera calcular cada vez que cortas con un plano perpendicular al eje de las X, en el punto X tú sabes calcular el área, entonces, pues, si tú sabes eso, ya habíamos dicho que entonces el volumen suena plausible que sea la integral de esta función que calcula el área en cada corte, ¿no? Y entonces, pues ya habíamos dicho que pues, hay varias formas en las que uno puede aplicar esta idea, y bueno, la primera que vimos fue el volumen de una esfera, porque pues cada vez que partes te queda un círculo. Y de hecho, pues habíamos también comentado esta idea de que puedes agarrar una función y hacer un sólido de revolución cuando rotas esa función alrededor del eje de las X. Y bueno, también cuando haces este movimiento de rotación, pues también los cortes te quedan círculos, ¿no? Este, y, y bueno, habíamos dicho que pues no es una idea tan descabellada hacer eso, porque hay figuras interesantes, conocidas, que se obtienen a través de este método de... Es que uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué rotas una función? Ah, pues porque puedes obtener cosas como un paraboloide, que fue lo que hicimos la última vez, el último ejemplo, cosas conocidas, ¿no? O sea, no es tan descabellado agarrar una función y empezarla a rotar, ¿no? Aunque uno parecería que sí es descabellado, pero bueno. Otra cosa que uno puede hacer, pues es la siguiente, ¿no? O sea, dices, a ver, ¿y qué tal si no roto alrededor del eje de las X y no roto alrededor del eje de las Y? Y para eso, pues uno tendría que hacer un ejemplo, ¿no? Ay, no sé si quiero hacer no sé si quiero hacer un dibujo, pero bueno, sí lo voy a hacer. Pues voy a pensar ahora que tengo una función que quiero rotar alrededor del eje de las Y, ¿no? Y entonces, pues a ver, vamos viendo, ¿no? Ay, no sé qué quiero dibujar, por eso estoy pensándolo un segundo, ¿eh? Entonces voy a tomarme, no sé, la función que está definida de cero, pues no sé, estoy pensando, ¿eh? Pues sí, la función y igual a x cuadrado, ¿no? Ay, ching, lo estoy escribiendo feo. Y igual a x cuadrado, ¿no? Esa es una función que todo el mundo sabe que su gráfica es una parábola. Y por ejemplo, me puedo parar aquí, bueno, puedo agarrar y rotar esta función alrededor del eje de las Y, ¿no? Ahora. Y entonces, pues chin, a ver, si lo puedo dibujar. Cuando roto esa función alrededor del eje de las Y, pues obtengo esta cosa. Y voy a fijarme un límite, ay, bueno, no me quedó tan bonito el dibujo, pero espero que todo el mundo lo vea. Ay, chin, algo hice mal, ya no sé qué hice. Estoy aquí. Y entonces dices, a ver, pues vamos a fijarnos de 0 a 8, ¿no? Que acuérdense que 8 es ay, a ver, voy a poner aquí unos numeritos. 0, acuérdense que 2, voy a pensar que este es 2, no sé, por ahí. Y acuérdense que el 2 va a dar al 8 y solo me voy a fijar en esa parte de la parábola. De hecho, aquí, como yo la tenía originalmente, era como, o sea, la función que estoy rotando es esta partecita, ¿no? Que la voy a resaltar en ese color negro nada más para que quede claro cuál es la que estoy rotando, la. Y entonces uno dice, bueno, ese que está ahí, pues es también una especie de paraboloide, y entonces uno podría decir, bueno, pues puedo tratar de calcular el volumen, 2 por 2, 4, ya no sé. Espérame, es que Paola me dijo que no era 8, pero es que ya sé por qué. Es que yo estoy pensando en X cúbica, ¿eh? Estoy pensando en X cúbica, por eso puse 8, ¿eh? Pensando en X cúbica. Esta parte de X cúbica es una especie de parábola, ahora sí la voy a rotar y ahora sí en 2 vale 8 y tengo esa parte y entonces digo, pues quiero rotar nomás esa parte y me queda una especie de paraboloide, ya lo dije muchas veces,
Y entonces uno se podría preguntar, pues, cuál es el volumen de esa cosa, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues, pues a final de cuentas, como es un sólido de rotación, cuando yo corto, en este caso, por planos que van a ser, no, ahora no van a ser perpendiculares al eje de las X, sino perpendiculares al eje de las Y, es decir, por planos que pasan este, por los puntos Y igual a algo. No sé si quiero pintar todo el plano, pero voy a pintar el corte a ver si con eso quedan contentos. O sea, cuando uno corta aquí adentro con planos que son perpendiculares al eje de las Y, lo que obtiene es un círculo también, bueno, sí, una circunferencia, ¿no? Y bueno, bueno, este debería de ser el centro, ese que pinté ahí, y entonces la pregunta para ustedes es, ¿se le aplica o no se le aplica lo que acabamos de decir, jóvenes, o no? Y ustedes díganme. Pues ahora el radio ya no depende de X, sino de Y, ¿no? Ajá, bueno, uno tendría que calcular el radio, ¿no? ¿Y quién es el radio? Eso es un radio, ¿no? ¿Sí o no? La X sola, No, casi. digamos como la hiperimagen. Bueno, si tenemos la coordenada en Y, sería la raíz cúbica de Y. Sí, ¿no? Si este es Y, o sea, acuérdense que este es, ay, chino, puse medio feo ahí. Este de ahí, o sea, la altura es Y, ¿no? Ay, la altura es Y, ¿no? La altura es Y. Y entonces dices, bueno, pero si este viene, como alguien también habló de la primagen, ¿no? Este punto sí está en la función, ¿no? Y entonces este tiene que venir de alguien, sí, y mi 2 me quedó ahí horrible. Lo voy a mover del lugar para que no me digan de cosas que ahí no está el 2. El 2 debería de estar como por acá. Este, yo no sé por qué hago dibujos y los hago bien feos. El 2 debería estar como por allá, espero que le echen la imaginación. Y entonces alguien habló de la preimagen y dices, pues si esta altura es Y, como este punto está en la función, pues este tiene que ser raíz de Y, ¿no? ¿Sí o no? Raíz cúbica de Y, ¿sí o no, jóvenes? ¿Cómo ven? Sí. Y entonces, ¿cuánto es el radio? Pues el radio de eso es raíz cúbica de Y. Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces, ¿de dónde a dónde voy? Pues uno puede integrar desde 0 hasta 8. Acuérdense que lo que teníamos era que teníamos que cortar con planos y teníamos que dar una función con respecto al área, ¿no? Y entonces dices, pues el área como es un círculo, pues tiene que ser pi por radio al cuadrado. Entonces, si la altura era y, el radio habíamos dicho que era raíz, bueno, tengo un pi, el radio en este caso es raíz cúbica de y como lo tengo que elevar al cuadrado y tengo que integrar con respecto a y, ¿no? Y entonces, sí, todo el mundo va bien ahí, o lo puedo escribir como 0,8 pi y a la 2 tercios, ¿verdad? A los 2 tercios de y a ver si me sale, ¿no? ¿Cuánto es esa integral, jóvenes? Bueno, ya no la voy a hacer, pero bueno, sí la voy a hacer. Es la integral de, ¿cómo era? Se le suma 1, ¿verdad? Entonces son, ¿cuántos son? 3 qué? 5 5 tercios. tercios, ¿no? Entonces se divide entre 3 quintos y se eleva a las 5 tercios y esto se evalúa desde 0 hasta 8. Por supuesto, en 0 vale 0 y pues en 8 quién sabe cuánto valga. Estoy pensando, Bueno, 2 a la 5, ¿no? Cuando evalúa el Y a la... sí, es 2 a la 5, tienes razón. Entonces es 2 por 2, 4 por 8 por 16 por 2, 32. Y por 3, 96, ¿no? 96 quintos de pi. ¿Sí me quedó o no me quedó? Ustedes digan. Creo que sí. Ahí está, ese es el volumen. Ahora, uno podría decir que lo que está, a ver, todo esto, o sea, uno podría decir, bueno, pues es que a ver, voy a decirles una cosa que uno podría decir y que yo no voy a decir. Este,
uno podría decir, pues fíjate que esto es una función de X, ¿no? O sea, la Y depende de la X. Pero uno puede calcular la inversa, que es exactamente lo que hicimos aquí, decir que X, lo voy a escribir así, es igual a la raíz cúbica de Y, ¿no? Y entonces ahora ya estamos escribiendo a X como función de Y. Y entonces podríamos pensar esto como que en lugar de que es una función de X, que sea una función de Y aplicar más o menos lo que habíamos dicho la vez pasada, que si tú tienes una función y la rotas, pues nada más tienes que poner pi por radio al cuadrado y obtienes el volumen, ¿no? Yo no quise decir eso porque se me hace más educativo que en lugar de decir, aplica una fórmula que quién sabe si te acuerdes de ella, pues se me hace más educativo que digas, pues estoy en la situación del principio, de que puedo calcular las áreas en los cortes, y entonces me voy por ese camino en lugar de irme por un camino intermedio, no sé si me explico, pero no sé a ustedes qué más les guste, jóvenes, díganme. Ay, yo pensé que no estaba grabando, pero sí estoy grabando. Díganme, jóvenes, ¿qué? No sé, uno. Lo segundo, pues no sé, bueno, pueden hacerle como quieran, ¿eh? Eso es o sea, a mí me da exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, otra cosa que uno podría tratar de hacer, pues bueno, a ver, lo voy a poner aquí como ejemplo, nada más, porque es importante, pero es como la misma idea, ¿no? O sea, exactamente la misma idea, pues uno podría decir, a ver, ahora agarra dos funciones y los voy a tratar de pintar y yo les digo que no sé por qué sigo haciendo dibujos y no me sale ni uno. Este, el clásico ejemplo que pone la gente es, te fijas en la identidad y te fijas en X cuadrada, ¿no? O sea, esta es Y igual a X y esta es Y igual a X cuadrada, ¿no? Y entonces este dibujo te queda así desde 0 hasta 1 y puedes hacer rotar esto alrededor del eje de las X y ya cuando rotas esto alrededor del eje de las, perdón, pone como con eje de rotación el eje de las X, pues te queda una especie de, híjole, no sé si lo voy a poder dibujar, pero espero que sí, te queda una especie de cono por la de arriba, es un cono, la de arriba te hace un cono, pero el cono está como que adentro le tiene huequito, ¿no? O sea, es como una cazuela hecha de cono. Bueno, no sé si se entienda mi dibujo, pero creo que sí se lo pueden más o menos imaginar, ¿no? Cómo es la onda. Y entonces también uno ¿cómo se llama? Se podría preguntar cuál es el volumen de esa cosa, ¿no? Y el volumen de esa cosa, por supuesto, es el volumen si quieren lo completo, para que se vea un poco mejor el dibujo, es el volumen del cono menos el volumen que va a describir la cosa que va adentro, ¿no? Y la cosa que va adentro la voy a poner de otro color, nada más para que se vea. O en otras palabras, o sea, uno puede decir, pues primero calculo el volumen del cono, luego calculo el volumen de lo que describe la parábola y le resto uno al otro y ya obtendría mi respuesta. Esa sería una forma de hacerlo. Ya sé que el volumen del cono pues, se calcula como la raíz cuadrada, sería como X, bueno, pi por X al cuadrado, y el volumen de lo de adentro se calcularía como pi por X a la cuarta, ¿no? Y entonces uno dice, pues la diferencia es. Pero a mí me gusta pensarlo, solo me gusta, no sé, no estoy diciendo que lo tengan que pensar así. A mí me gusta pensarlo como, pues eso es una figura, ¿no? Que cuando la cortas, y otra vez voy a tratar de poner un corte aquí, a ver si me sale. Cuando la cortas, voy a usar otro color, porque no sé qué color usar así, que cuando la cortas, pues con un plano, ¿qué te va a quedar? ¿Qué les va a quedar, jóvenes, cuando la cortan? No sé si lo vean, pero ya traté de hacer un dibujo, el cual no me salió. Como una domita, ¿no? Y entonces lo voy a pintar aquí afuera, y entonces dices, pues te queda como una domita, y dices, bueno, a ver, pero ¿qué onda con esa domita, no? Porque esa es como
la pregunta que nos estamos haciendo en este momento, ¿qué onda con esa donita? Y entonces dices, pues fíjate que del centro hasta acá, ¿cuánto vale, no? Pues del centro hasta acá, acuérdense que, la donita debería haber quedado como en el centro, aquí el eje de las X, y de afuera es la función y igual a X, ¿no? Y el de adentro, pues es ir de abajo hasta la función X cuadrada, ¿no? Entonces este se llama X, de hecho, y este de aquí, que no se ve en mi dibujo, se llama X cuadrada, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues que el corte es un anillo, y si yo puedo calcular el área de ese anillo, pues puedo calcular, y entonces el área de ese anillo es, pues el área del círculo grande, que es pi por radio al cuadrado, menos el área del círculo chico, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Y entonces esta sería el área de ese monito, y entonces ya para terminar, uno podría decir, pues entonces el volumen de esa cosa, pues no es otra cosa que la integral, creo que era de 0 a 1, de esa a de x, que en este caso es pi, le voy a sacar de una vez el pi, x cuadrada menos x cuarta, de x, y esa ya es muy fácil de calcular, no sé si la voy a hacer porque me da flojera, pero pues cuando la voy a hacer, porque luego ustedes me pueden decir en el examen, no, pues me dio flojera hacerla, ya no la quise hacer. Y vean, ya integré mal, de 0 a 1, ya no sé qué me va a quedar pi sobre 3 menos pi sobre 5, que eso pues no sé cuánto es, supongo que es 2 pi sobre 15, cualquier cosa que sea ese número. ¿Se entiende, jóvenes? Y bueno, no sé de qué manera quieran hacerlo, pero pues a mí lo que me gusta hacer, pero ya les dije que ese soy yo, a lo mejor ustedes dicen, este señor está loco. A mí lo que me gusta hacer es, pues nomás siempre usar este de aquí, ¿no? Este dibujito de aquí, siempre usar ese y olvidarme de todo lo demás, pero eso es lo que a mí me gusta, ¿eh? Si ustedes quieren pensarlos como fórmulas independientes unas de las otras, pues yo no tengo ningún problema con eso. ¿Cuántos más hacemos, jóvenes? Vamos a hacer uno más, creo. Pero no sé cuál hacer. Ok, sí, va. Híjole, seguro este dibujo tampoco me va a salir. Entonces, a ver, vamos a ponerlo. Aquí está el mismo. Esta cosa que voy a pintar aquí es exactamente la misma que pinté hace rato. Estoy pensando en la función y igual a x y y igual a x cuadrada, y todo esto, o sea, del 0 al 1, ¿no? Igualito. Y ahora puedo agarrarme la recta igual a 2. Sí, va a quedar feo el dibujo, creo, de modo. Pues es que se supone que es 1, y entonces el 2 tendría que estar por acá, ¿no? Y entonces si se agarran la recta y igual a 2, pues les queda esa recta, y entonces pueden usar como su eje de rotación, ¿no? Entonces, a ver, agárratelo de abajo y rótalo con respecto a esa línea, y entonces lo que te quedaría, ya no sé si lo voy a poder dibujar, porque aquí había 1, 2, aquí había 1, 2, sí, sí me va a caber, más o menos me va a caber, creo. Pues ese es el 4, y entonces esta cosa cuando la rotas, no sé qué te queda algo como de este estilo. A ver si me queda el dibujo, pero pues el dibujo en realidad no es tan importante, creo. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro uno? Pues debe quedar algo así, algo así. O sea, esto te quedó allá arriba, y luego cuando lo rotaste, pues esto debió haber descrito una cosa de este estilo, debió haber descrito una cosa de este estilo, que va por atrás. Bueno, mi dibujo está feo, pero espero que se vea o no se ve, jóvenes. ¿Cómo ven esa rotación? Bueno, y entonces uno puede usar pues, la misma idea, que es la que a mí me gusta, ya les había dicho, de cortar esto con un plano, ¿no? Y cuando cortas esto con un plano, pues te queda algo de este estilo, y por afuera te queda algo de este
estilo. Sí, ya no sé si lo voy a poder pintar bien, pero bueno, espero que se vea ahí. Pero, final de cuentas, es una dona, ¿no? A ver, voy a pintar la dona aquí, igual que la vez pasada. Y entonces, a final de cuentas, es una dona. Y entonces tienes que saber cuál es el radio mayor y el radio menor, ¿no? Y entonces dices, pues a ver, el radio mayor, pues es ir de este punto, que es como el centro de la doma, a este, ¿no? Y entonces, ¿cuánto mide esa distancia? Es lo que uno se preguntaría, ¿no? ¿Cuánto mide esa distancia, jóvenes? ¿Se ve o no se ve? El, el O ya mayor se hizo un, es 2 menos x cuadrada y el ya menor se hizo 2 un menos coche, x. ya se hizo un cochinero mi dibujo, pero bueno, o sea, el mayor sería como de aquí a, digo, perdón, el menor sería como de aquí a aquí, y el mayor, pues sería del mismo, lo voy a pintar arriba, no sé dónde pintarlo. El menor, pero bueno, el mayor, perdón, lo voy a pintar, pues ahí mismo, ¿verdad? Lo voy a pintar así como, pues es de ir de aquí hasta acá, ¿no? Y entonces, como nos decían, pues el azul es 2 menos y cuadrada, ¿no? Sí, eso nos dijiste, perdón, 2 menos oh, X x cuadrada, cuadrado. ¿no? Ajá, ese es el azul. Eso es lo que mide, ¿no? O sea, acuérdense que, ay, ya estoy haciendo un cochinero en el dibujo, pero de aquí hasta abajo mide 2, ¿no? Ay, lo voy a hacer grande. De aquí hasta abajo mide 2. Y entonces nomás estoy llegando hasta aquí, entonces le estoy restando este cachito que se supone que es ir a la función x cuadrada, ¿no? Y de la misma manera, de aquí hasta abajo vale 2, pero le estoy restando este cachito que es ir a la función x, ¿no? O sea, entonces vale 2 menos x, bueno, uno vale 2 menos x, el otro vale este, 2 menos x cuadrada, lo puse mal, 2 menos x cuadrada, este vale 2 menos x, y entonces, pues, siguiendo esta idea, pues entonces el área de la sección de cuando cortas ahí, ay, ¿cómo es? Pues es pi por el radio más grande al cuadrado, que sería 2. Ay, chin, no me va a caber con esos numerotes. Entonces lo voy a poner acá abajo. El área es pi por radio al cuadrado, el más grande es 2 menos x cuadrada al cuadrado, y luego menos, ya ven, lo escribí mal y nadie me dijo nada, a menos que sea porque no estoy oyendo el chat. 2 menos x, sí, ok. Y entonces esto sería 2 menos x al cuadrado. Pero, ¿Y profe, cómo? ahí el cuadrado va adentro, ¿no? ¿Perdón? Bueno, es que el radio del grande es 2 menos x cuadrada y eso todavía al cuadrado. Así, es que me equivoqué. Gracias. El grande es 2 menos x cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Y el chiquito es 2 menos x al cuadrado. Y pues ya, ¿no? Y entonces uno tendría que calcular, en este caso, ay, déjenme ver qué tengo que calcular, es la integral de 0 a 1 de a de x, ¿no? Ya no lo voy a escribir, no sé, o sea, ya no lo quiero hacer, porque pues esta integral sí la podemos hacer todos, espero, ¿no? 2 menos x al cuadrado de x. Y ya creo que esa no la quiero hacer. Este es muy fácil, no es un polinomio, uno podría expandir y le quedaría un polinomio de grado 4 y luego tiene que integrarla y les quedaría un número, pero pues en la realidad no es importante, solo es importante que pues vean que se puede hacer con una integral, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cuántos más hacemos? Ya me aburrí un poco, por eso les estoy preguntando a ustedes, ¿eh? ¿No hay los más interesantes? Estoy pensando, ¿eh? Ay, estoy pensando. A ver si uno más interesante. Yo creo que con este ya le damos final a la cosa, ¿va? A ver, a esta parte, ¿eh? Porque todavía faltan muchas partes. Y entonces, ay, no, seguro no me va a volver a salir el dibujo, pero ahí va el dibujo, ¿eh? Uno tiene un cilindro. Ay, cilindro, no sé, de algún radio. Esperen un segundo.
para que les diga de qué radio es el cilindro. El cilindro es de radio 4, ¿no? Entonces, acuérdense que los cilindros son, o sea, son agarrar un círculo y hacer un cilindro, y entonces aquí hay un radio que mide 4, ¿no? Ok. Y entonces agarran un plano que, o sea, bueno, piensen por un momento que este cilindro está situado en el eje de las Y, que sea el eje de las X, que sea por aquí, y bueno, entonces está situado como abajo, en el eje de las Z, no sé, por decirlo de alguna manera, o sea, en el plano XZ, porque esto es como la altura, pero bueno, no estoy pintando la Z que iría como aquí, pero no la quiero, no quiero hacer un cochinero de mi dibujo. Y entonces, ¿cómo es esta cosa? Ajá. Ok, a ver. Y entonces, ay, ¿cómo lo pongo aquí? Porque hice mi dibujo mal. Ay, qué triste, voy a tener que cambiar mi dibujo. Entonces ahí les va, cambio de dibujo, porque si no, no me va a quedar bien, si no, no me va a quedar bien el dibujo. Ay, chicos, nunca sé cómo dibujar estas cosas. Ok, entonces tengo que tener como un cilindro. Okay. Primero el cilindro. Lo voy a dibujar así. Ay, qué horrible. Entonces, sí, sí, va como así. Ay, qué horrible. Nunca sé dibujar, jóvenes, y ustedes no me ayudan. Ya la próxima vez no voy a dibujar nada. Entonces, a ver, voy a pensar ahora sí que este es el eje de las Y. O sea, está parado ahí en el eje de las Y. Pasa por el centro. Que por aquí está el eje de las X. Y entonces hay otra coordenada, pero eso no es importante. Estoy pensando que este es el origen, de hecho. Y ahora sí voy a poder dibujar lo que me falta, ¿no? Esto debería de ser un diámetro, entonces hay algo en mi dibujo que no está bien, que es que esto ya me odian porque los tengo haciendo todo esto, o todavía no, chale, no puedo dibujar nada. Eso es un diámetro, entonces esto debería de pasar más o menos así, y entonces mejor muevo mi diámetro, y mejor borro esto, y digo, pues que mi diámetro sea como esta parte. Ay, qué triste, que mi diámetro sea como esta parte. Yo todo por querer hacer un buen dibujo, ¿eh? No sé si debería yo de no preocuparme por hacer un buen dibujo, pero bueno, decían mis profesores de cálculo que la mitad de las cosas eran buenos dibujos. Ay, quién sabe qué hice, ya no sé qué hice. Ajá, y entonces, ok. Bueno, todo el punto es que por aquí pasa un plano que corta o sea, que es, ay, ¿cómo se dice eso? Que, ajá. A ver, por aquí, por esta recta, por este diámetro, este de aquí es un diámetro, ¿no? Y entonces por ese diámetro va a pasar un plano que va a estar a 30 grados del plano que me dice que donde está parada la base del cilindro, y entonces va a pasar un plano y va a cortar a bueno, va a pasar un plano por esa línea y con el plano que en donde está parado el cilindro hace un ángulo de 30 grados. No sé si me explico, pero bueno, o sea, por ahí va a pasar un plano, lo voy a pintar como afuera, para que nadie me diga nada. Por ahí va a pasar un plano. Ay, ching, ¿por qué no puedo pintar el plano?
Por ahí va a pasar un plano que va a cortar, bueno, me voy a pintar, les digo, como por afuera. Por ahí va a pasar un plano que lo que hace, o sea, bueno, pasa por esta línea, ¿no? O sea, toda esta línea es parte del plano, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Además, cuando uno se fija el plano en el que está la base del cilindro, no me voy a pintar aquí como parte de ese plano, hace un ángulo, nunca sé cómo pintar esa raya, hace un ángulo de 30 grados. Y entonces la pregunta primera para ustedes es, cuando yo agarro y paso ese plano ahí que hace a 30 grados con donde está parado el cilindro, o sea, ¿cómo corta el cilindro ese plano? Esa es la primera pregunta que les voy a hacer, porque si no se me van a dormir. ¿Una parábola? ¿Mandé? ¿Forma una parábola? Ajá, para una parábola. ¿Y cómo se ve esa parábola? Híjole, no sé si voy a poder dibujarlo, pero voy a intentar dibujarlo. Pues se ve así como paradita a 30 grados, o sea, aquí hace como 30 grados. Ay, no sé si voy a poder dibujarlo, les digo. Déjenme ponérmelo en una perspectiva que sí lo vea. Les digo que aquí hacen como 30 grados, entonces está así como paradita. Y, ajá, y está como en la parte de atrás, no sé, esa línea está como en la en la pared de atrás de la parábola. Y entonces, a ver, cuando cortas con ese plano, ¿qué figura se describe ahí lo que estoy haciendo? O sea, esta es la base, esa es la parábola con la que corté, y tengo la tapa de atrás, ¿no? Bueno, la pared de atrás. ¿Qué figura estoy pintando ahí, jóvenes? ¿Lo ven o no lo ven? O ya los confundí mucho, díganme usted. ¿Cuál era la pared de atrás? Pues esto que está pintado. Ay, ¿Como una rebanadita de una esfera? más o menos. Una quesadilla. Como una quesadilla, ¿no? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a borrar todo esto y les voy a poner un buen dibujo. Pero es que si les pongo un buen dibujo, ya todo el mundo va a saber qué hacer, creo. Pero bueno, no, a lo mejor tampoco es importante que sea eso. ¿Cómo se hace eso? Denme un segundo, Denme un segundo, ahorita lo hago. Ajá, ajá. Ahí voy, nomás que estoy buscando el dibujo. Ay, ¿dónde estará eso? Pero es que el dibujo les va a dar ya no. El dibujo les va a dar la respuesta, pero a lo mejor no es tan malo que sepan la respuesta. A ver, ya lo encontré, un segundo. Creo que hubiera sido más fácil que hubiera hecho esto desde el principio. Creo. Ahí voy, ahí voy. No sé cómo se hace esto. No. Bueno, pues peor es nada. Creo que no me quedó tan bien, pero bueno. Ay, ¿dónde estoy? Sí. La próxima vez voy a traer puros dibujos así como este.
a ver si de veras ustedes me dicen algo. Ahí les va, ¿listos? Ay, ¿dónde está? O sea, tienen un rectángulo, tienen un plano. A ver, lo voy a tratar de aquí de poner. Este es su cilindro. Tienen un plano que pasa este es un diámetro, ¿no? Que pasa por aquí. Y entonces corta en un ángulo de 30 grados. Esa es como la parte importante. Y cuando corta, pues el plano, les queda una parábola, como nos había dicho Paola. Esta es la parábola que les queda cuando el plano corta. Y entonces la figura que está descrita aquí ay, no sé qué color es ese, morado, creo, pues es una figura geométrica, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el volumen? ¿Y cuál es el volumen, jóvenes? Sería Y ya, como la integral de -4 a 4 ahora la función del área estaría dada por los triángulos que vemos ahí. exactamente, ¿no? Ahí como les dije, el dibujo les iba a dar la respuesta, pero pues ni modo, pues está bien que sepan la respuesta. Esa figura pues la estamos cortando también por rebanadas, y esas rebanadas uno puede observar que son triángulos, ¿no? Entonces uno puede decir cuántos son los triángulos y acabaron, ¿no? Y entonces toda la onda es saber cuál es el área de esa cosa rosita, ¿no? ¿Cuál es el área de ese triángulo? Y entonces ahora sí díganme cuál es el área de ese triángulo, sí. Mientras voy poniendo lo que nos dijo Paola, era de 4 a 4 del área de ese triángulo, ¿no? ¿Y ese triángulo qué onda? ¿Qué área tiene? Pregunta, ¿eh? Es que, bueno, si suponemos que el eje de la quesadilla es el eje X, bueno, o sea, el eje rosa. Ajá, este es el eje X, ¿no? A ver, déjame ponerles nombres. Este es el eje X, ajá. No, eso es que me dijiste, creo. ¿Sí o no? Sí. Y este sería, bueno, no sé qué sería, pero ese es otro eje. Para que te salga, pues, digo. Dime. Tendría base raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, uno podría pensar que esta parte de aquí, como, que esta parte de aquí es una función que va, o sea, bueno, que depende de x, porque ese es su eje de las x, y esta función, pues no sé, voy a decir que este es el eje de las y, aunque ya me estoy contradiciendo, porque se te había dicho que el eje de las y iba para arriba, pero creo que queda mejor así. Entonces dices, pues como nos acaban de decir, entonces eso que pinté en verde, creo que eso que pinté en verde, pues no es otra cosa que y es igual, es un círculo, ¿no? Y nosotros sabemos que el radio es 4, por cierto, no sé si se acuerdan que habíamos dicho que el radio era 4, por aquí voy a poner un 4 para tapar esa A, el radio es 4, y entonces ese es un círculo de radio 4 centrado en el origen. Entonces, ¿quiénes llevan o llenan? Nos habían dicho que era 16 menos x cuadrada, ¿no? Usando que es un círculo de radio 4 centrado en el origen. Y entonces, como nos habían dicho, entonces ese triángulo tiene base 16 menos y cuadrada, ¿no? ¿Qué más? Y para la altura, pues la altura entre la base sería la tangente de 30, era el ángulo. Exacto, sí, ¿no? Habíamos dicho que este ángulo medía 30 grados, y de hecho, pues todos los ángulos miden 30 grados, ¿no? Perdón, ¿qué me dijiste? Entonces, para la altura, ¿qué hay que usar? Digo que la altura entre la base es la tangente de 30, nada más. Si ya conocemos la base, nos pasamos multiplicando. ¿No? Ay. Sí. A ver, entonces la tangente de 30 es ¿qué? La tangente de 30 grados es, ya no sé qué estoy diciendo. La tangente de 30 grados es la y, o sea, lo que mide la base, por
la altura, ¿no? Que es lo que yo quisiera calcular, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que... Más bien que la altura es y tangente de 30, ¿no? Estoy pensando, La, la tangente de 30 es y por la altura, ¿no? Por la altura, sí. Ay, ¿por qué le puse H? Porque estoy pensando en inglés otra vez. Es tangente de 30 es y. Ay, No, porque y es Es que el... la altura tendría, la tangente de 30 tendría que multiplicarse otra vez por y, ¿no? Que espérame un para segundo. que se elimine el cateto adyacente, por decirlo así. No, pero es que tangente es seno entre coseno, ¿no? Entonces es opuesto entre adyacente, ¿no? Ajá. Ujú. ¿Sí o no? O sea, la tangente de 30 es opuesto, que es lo que ando buscando. Debería yo de llamarle de alguna forma. O sea, este es el y que ando buscando, que ya encontré. Y luego la otra lo tengo que mandar a hablar de alguna forma. Le voy a poner h porque así me gusta pensarlo a mí. Y entonces dices, la tangente es opuesto entre, ay, si es seno entre coseno, entonces opuesto, Sí, H estaría bien. sí, ¿verdad? Es opuesto entre adyacente. Sí, Sí. Y entonces dices, bueno, yo ya sé esa, y entonces dices, pues la h es la tangente de 30, la h es la tangente de 30 grados, por y, ¿no? O sea, por y, pero y acuérdense que yo ya sé que es raíz de 16 menos x cuadrada. Y la tangente de 30 grados es un número. ¿Alguien se acuerda cuánto es la tangente de 30 grados? 1 sobre raíz de 3. Es 1 sobre raíz de 3, ¿no? O sea, mi h es 1 sobre raíz de 3, raíz de 16 menos x cuadrada. ¿Todo el mundo sí ve lo que dijimos o no, jóvenes? Sí. Sí, no tienen preguntas ni nada. Y entonces ahora sí, ¿quién es el área rosa? El área rosa, habíamos dicho que era base por altura, ¿no? Y entonces tenemos que la base es 16 menos x cuadrada raíz, era la y la altura es 1 entre raíz de 3, pues otra vez 16 menos x cuadrado. Y gracias a Dios, en este momento dices, pero esto no es otra cosa que 1 raíz de 3. ¿No lo tienen que dividir entre dos? Sí, me falta un 2, gracias. Es base por altura sobre 2. Alguien sí se sabe sus fórmulas. Y entonces me queda esto, que multiplica a 16 menos x cuadrado. Sí, ahora sí lo hice bien o no. ¿Cómo ven, jóvenes? sí, sí, sí. ¿Sí? Y entonces, regresando a lo que nos había dicho Paola, pues es la integral ¿desde dónde, a dónde era? Desde menos 4 a 4 del área, ¿no? O sea, de 1 sobre 2 raíz de 3, 16 menos x cuadrada. Y por supuesto, esta no la voy a hacer, ahí se les queda de tarea, ¿no? ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Ese es lo más interesante, Andrés, o no? Sí. Pues cualquier cosa que tú sepas, o sea, que puedas darle una barrida con superficies de las cuales sabes calcular el área, pues puedes calcular su volumen, ¿no? O sea, no tienen que ser funciones, no tienen que ser sólidos de revolución, no tienen que ser nada de ese estilo, pueden ser cosas más extrañas como estas, pero no sé si lo vieron, todo el mundo, o sea, todo el tiempo estuvimos usando la misma, la misma idea, ¿no? ¿Sí está claro, jóvenes, o no? Muy claro. Bueno, ya, creo que aquí le dejamos para irnos al sándwich, ¿les late? Voy a dejar de grabar, y detener grabación, listo.